Experiencias paranormales que hayan tenido. Este podría ser uno de los peores recuerdos que tengo como niño. La muerte de mi padre en un accidente automovilístico. Su amigo chocó con su auto y tardó en pedir ayuda. La noticia fue dada a mi madre 3 días después del accidente. Mi familia estaba devastada. Pasaba despierto toda la noche pidiendo que regresara mi padre, y en esta noche en particular estaba durmiendo en el sofá porque mi padre a veces se quedaba dormido allí y lo extrañaba. Estaba tratando de calmar mi hipo por haber llorado toda la noche pensando en mi padre. Sentí que alguien acariciaba mi cabello y asumí que era mi madre quien se despertó para consolarme. No quería mirarla porque estaba avergonzado y ella siguió acariciando mi cabello. Cuando finalmente decidí mirarla porque tenía las lágrimas bajo control, no había nadie allí. Fui a la habitación de mis padres y mi madre estaba roncando como un rinoceronte. No fue algo aterrador, pero fue una experiencia diferente. Mi papá usaba aceite de pachulí y era el único en la familia que lo hacía. Un par de días después de su muerte, mi madre y yo estábamos acostados en su cama mirando televisión y de repente toda la habitación olía a pachulí. No había nadie más en la casa con nosotros, por lo que no había explicación, pero fue realmente reconfortable para mí de una manera extraña. Me gustaría pensar que fue su forma de decirnos que todavía estaba con nosotros. Cuando tenía entre 12 y 13 años, mi mejor amigo y yo descubrimos un pequeño cementerio escondido mientras paseábamos bicicletas. Estaba cerca de las vías del tren y bajo grandes líneas eléctricas alejadas de cualquier casa. Había un alambre de púas alrededor del cementerio y los nombres de las lápidas estaban desgastados, pero pudimos ver algunas fechas a finales de 1800. Nos detuvimos y tomamos fotos por diversión, pero no pensamos mucho en eso. En fin. Durante unos 2 años después de esto, me solía despertar todas las noches entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, porque oía crujir papeles en mi habitación. Entonces, escuché lo que sonaron como pasos subiendo las escaleras y deteniéndose justo al frente de mi cama. Me asomé un par de veces y no vi nada. Empecé a dormir con el televisor encendido para no notarlo. Eventualmente me desperté una noche porque escuché lo que sonó como docenas de personas susurrando en voz alta en mi oído. Y terminé gritando por mi madre. Se lo conté a mis padres y mi madre religiosa arrojó agua bendita alrededor de la casa. Mi papá compró flores y nos dijo que las dejáramos en el cementerio. Después de esto no hubieron más ruidos. Siempre pensé que tal vez solo tenía terrores nocturnos o algo así y simplemente lo imaginaba. Recientemente, ahora que tengo 25 años, le mencioné esto a mi padre nuevamente y dijo también que había escuchado pasos por la noche, pero que pensaba que se trataba de alguna gotera a las 3 de la mañana. Espero que esto cuente. Estuve solo en una casa durante el fin de semana cuando estaba en la escuela secundaria, lo cual fue emocionante para mí ya que nunca tuve la casa para mí solo. Invité a algunas personas el viernes por la noche y luego, la noche siguiente, estaba yo solo en mi casa. Me sobró una caja de cervezas y tuve que ver una película, así que decidí que la resaca no me detendría y me divertiría solo pasando una noche increíble. Terminé emborrachándome y sentí hambre. Decidí cocinar una comida loca y comencé a preparar una pasta en una mezcla de borrachera. Estaba cantando como un loco mientras jugaba a ser un MasterChef en mi cocina, pensando que era todo un profesional. A mitad del canto y revolviendo la salsa de pasta, escuché un golpeteo y algo de movimiento en el rabillo del ojo me llama la atención. Una de las cuerdas de metal que se usaba para subir y bajar las persianas de las puertas de vidrio se movía. Me congelé cuando la vi moverse de un lado para otro por sí misma. Entonces mi enfoque se alejó un poco cuando me di cuenta de que no eran las únicas cuerdas metálicas ciegas que se movían. Tenemos alrededor de 7 juegos de persianas en las puertas de vidrio y las 7 cuerdas se movían de un lado para otro. Mis pelos se erizaron y salí de la cocina mientras escuchaba golpes en la puerta de vidrio. No había ventanas ni puertas abiertas en la casa y los golpes se hicieron cada vez más fuertes y con mayor frecuencia. Me di la vuelta justo a tiempo para ver la caja del DVD de la película que estaba viendo deslizarse del gabinete de la televisión por sí sola. Solté un arrastrado «¿Qué coño?» y salí a la calle simplemente volviéndome loco. Al salir, observé la pintura de la entrada principal y noté que estaba inclinada hacia abajo. Solté un grito ahogado, salí corriendo por la puerta y terminé mojando mis pantalones. Esta mierda era real, el horror era real, todo fue real. Afuera estaba tan angustiado y horrorizado por todo lo que acababa de suceder. Mi casa estaba embrujada. Había un jodido fantasma y estaba jodiendo conmigo. No le gustó.
Me di cuenta de que había dejado la estufa encendida y que tenía que irme, pero necesitaba agarrar mi teléfono para llamar a alguien y salir de allí. Decidí que iría al parque y trataría de contactar a un amigo, así que me preparé, corrí hacia la casa, apagué la estufa, me metí en mi habitación, agarré mi llave, mi teléfono y 10 cervezas. Me dirigí al parque y comencé a beber de nuevo. Nadie respondió ya que todos estaban agotados por la noche anterior. En pocas palabras, recuerdo vagamente estar en el parque antes de desmayarme, luego en mi cocina llorando en algún momento y después todo en blanco. Al día siguiente me desperté en mi cama. Me preguntaba si había sido todo un sueño, pero salí y vi la caja de pasta, el DVD y me di cuenta de que todo era legítimo. Me di cuenta de que tenía que darle la noticia a mi familia más tarde ese día, que nuestra casa estaba embrujada y que tendríamos que mudarnos. Fui a Facebook y fue entonces cuando vi estado tras estado diciendo que había ocurrido un pequeño terremoto durante la noche. No hace falta decir que me sentí como un idiota con resaca, pero la verdad es que fue el primer terremoto que experimenté y no tenemos terremotos donde vivo, o no al menos por lo general. Me acabo de despertar y este comentario explotó y también recibió oro. Esto me alegró el día. Me alegra que todos hayan disfrutado mi historia y que la experiencia se haya vuelto útil de alguna manera. Se ha convertido en una broma entre mi familia y a menudo lo cuentan en las cenas familiares. Desafortunadamente en este momento, el horror que sentí era real y el terror era muy crudo. Para quienes preguntan, sí, soy australiano y la cerveza siempre es la prioridad. Dejarlas en una casa embrujada sería como dejar a un niño en una casa embrujada. Simplemente no puedes. Estoy bastante seguro de que mi gato muerto sigue en mi habitación. Tengo otros 2 gatos, pero como mi perro duerme conmigo, no entran en mi habitación cuando él está allí. Escucho un pequeño gatito estornudar cerca cuando estoy allí. Siempre verifico si hay otros gatos y generalmente los encuentro debajo de mi cama o en la terraza de atrás. Se siente como si algo pequeño saltara sobre mi cama y se apoyara en mi espalda o en mis pies con bastante frecuencia. También recibo ese pequeño temblor y sonidos que ocurren cuando un gato se rasca vigorosamente. Mi perro generalmente reacciona a esto incluso antes de que los note. Se sentará y se interesará mucho en el lugar donde eventualmente escucho el sonido. O si tengo la sensación de que algo salta sobre la cama, sus ojos se quedan observando eso que se encuentra en la cama. Puede ser porque todavía le extraña y tenga sus sentimientos de que intenta comunicarse conmigo desde el más allá. Es muy reconfortante sentir que todavía estás conmigo. Lo tuve la mayor parte de mi vida hasta el año pasado. Bendiciones a tu bebé. Él te ama incluso después de su fallecimiento. Descansa en paz, pequeño gatito del cielo. Gracias. Realmente fue un gato muy lindo y tierno. Estaba sentado en un sillón reclinable en mi sala de estar a las 3 de la mañana, viendo una película de terror. Estaba cubierto con una sábana azul que se extendía bastante plana porque tenía bastante templada mis piernas. De repente, la cola de mi perro comienza a elevarse por debajo de la manta, lo que crea una especie de tienda de campaña en el borde del sillón reclinable. Le digo a mi perro, ¿qué estás haciendo ahí, bicho raro? No me gusta dejarlo cerca de los sillones reclinables porque la última vez uno de mis cachorros se lastimó su oreja con el respaldo de abajo. Miro por encima del borde del sillón reclinable y de repente la sábana se vuelve a caer sobre mi cuerpo. Mi perro está al otro lado de la habitación, durmiendo tranquilamente junto a mi otro perro. Apago tranquilamente la televisión, voy a mi habitación y me duermo. No sé cómo dormiste tranquilamente. El hecho de que pueda apagar las cosas con calma no significa que no pueda cagarme encima. He tenido varias experiencias a lo largo de los años que podrían denominarse paranormales. Sin embargo, esta en particular es una de las más resaltantes. Hace 20 años vivía solo cerca de la frontera canadiense en una cabaña alquilada. Solía ser parte de un complejo pesquero y había sido renovada desde que se construyó a principios del siglo. La cabaña estaba aproximadamente a media milla del vecino más cercano y a 15 millas de la ciudad más cercana, así que me había acostumbrado muy temprano al aislamiento. En aquel momento estaba trabajando horarios nocturnos en un centro turístico a 25 millas de distancias y normalmente no llegaría a casa hasta mucho después de la medianoche. En esa noche en particular había llegado a casa, me puse mi pijama y fui a la cocina a lavar los platos. Estaba parada frente al fregadero, mirando por la ventana hacia el bosque, cuando justo detrás de mí, justo por encima de mi cabeza, se escucha el silbido de un hombre. Solo 2 notas y luego nada. Me congelé positivamente. Miré en el reflejo de la ventana frente a mí y no vi nada. Muy silenciosamente envolví mi mano alrededor de un cuchillo y me di la vuelta.
Nada allí excepto mis dos gatos sentados junto a la pared mirando directamente al aire detrás de mí de donde había salido el silbido. Esto dio inicio a muchas experiencias extremadamente extrañas en esa cabaña que continuaron hasta que me mudé unos 6 meses después. Pero esa fue, con mucho, la más impactante, simplemente porque fue completamente inesperada. Paso mucho tiempo sola en lugares aislados, pero desde esa noche he pensado mucho sobre lo que significa ser una mujer sola en el bosque desde una perspectiva de seguridad. A pedido del público, edito este post para agregar el resto de la historia. Ok, ahora que tengo unos minutos libres, voy a completar un poco más sobre la situación de la cabaña. La parte original de la cabaña era simplemente una habitación individual, toda de troncos y sin aislamiento, con un porche cerrado a ambos lados. En algún momento se había agregado un amplio dormitorio y un baño en el lado norte, también sin aislamiento, y una terraza afuera con vista al lago. Sin embargo, cuando fue un centro turístico de pesca, se trataba solo de la habitación principal y el porche cerrado. El episodio descrito en la publicación anterior fue el primero que ocurrió dentro de las 2 o 3 semanas posteriormente a mi mudanza. A partir de entonces, de forma bastante rutinaria, cuando estaba en la habitación, se escuchaba el sonido de voces amortiguadas en la sala principal. Eran claramente los de un hombre y una mujer, y se unían a conversaciones, aunque las palabras eran silenciosas. Si bien no me agradaba, no le tomé importancia. Racionalicé que cualquier mujer lo suficientemente genial como para estar en un centro turístico de pesca a principios del siglo, probablemente alguien con quien me hubiera llevado muy bien. Y aparte del silbido, no había sucedido nada específicamente dirigido hacia mí. Luego vino el sonido, nuevamente silenciado, de música y cantos periódicos. Nada cool, pero supongo que se trataba de alguna fiesta en la sala principal. Nada entró a mi dormitorio. Luego, comenzaron a desaparecer elementos pequeños, lo cual es difícil de hacer en una cabaña con esencialmente 2 habitaciones principales y un baño. Siempre se mostraban de nuevo, pero en lugares improbables. Finalmente me cansé y reproché en voz alta de que dejaran de tomar mis cosas a los de las otras habitaciones, y también agregué que, aunque sabía que estaban allí y estaban contentos de dejarlos entrar, no se mostraban. Sabía que si veía algo, sería el final inmediato de mi residencia allí. Finalmente, el día antes de que me fuera a casa de mi familia para el Día de Acción de Gracias y mi arrendador se dirigiera al sur durante 2 meses de invierno, estaba de pie nuevamente en la pequeña área de la cocina cuando escuché el sonido de una puerta golpeando y la risa de una mujer, excepto que esta vez vino de mi habitación. Oh, mierda. Después de que finalmente me tranquilicé y me animé a entrar, descubrí que una de las puertas del armario había sido cerrada de golpe. Además, había sido bloqueada y no tenía forma de abrirla. De hecho, ni siquiera había sido consciente de que se cerraba. Me puse en contacto con el propietario, esperando atrapar al desconocido antes de que saliera, y le pregunté si tenía una llave para el armario. Dijo que no, y dijo que nunca había cerrado la puerta por esa misma razón. Me dio permiso para romper la cerradura si era necesario, y me hizo saber que lo arreglaría cuando volviera en la primera parte de marzo. No tenía la intención de romper la cerradura de esa puerta después de que la cerrara algo y pasar una noche muy incómoda antes de salir al Día de Acción de Gracias temprano por la mañana. No había nada de gran importancia en ese armario como para poner mi vida en riesgo. Una señora que trabajaba con mi madre nos contó esta historia un día cuando vinieron a cenar. Habíamos estado hablando de películas de terror y ella decidió contarnos algunas de las cosas raras de su nuevo hogar. Acababan de comprar una casa en el área de Wilmington, Carolina del Norte. Se habían mudado y todo iba bien hasta que un día abrió el cajón de los cubiertos y encontró un diente encima. Era extraño y nadie sabía cómo llegó allí, pero lo tiraron y trataron de seguir con sus vidas. Un par de semanas después vuelve a suceder. Abre el cajón de los cubiertos, un diente. Ahora es súper extraño, pero nuevamente el diente se tira e ignora. Siguió sucediendo durante los siguientes 6 meses. Siguieron encontrando dientes cada 2 semanas. Colocaron un sistema de seguridad para el hogar con detectores de movimiento, cámaras y cosas, porque pensaron que tenían un bromista particularmente enfermo en el área, pero a pesar de que seguían encontrando dientes, el sistema nunca detectó que alguien los dejara. Un día, ella está en casa y recibe una llamada de su esposo diciéndole que salga de la casa en ese momento, porque la alarma de seguridad sonó diciendo que todas las puertas y ventanas se habían abierto al mismo tiempo. Ella se fue por unas horas, pero nada se había abierto ni cerrado. Finalmente se cansaron y fueron a hablar con la señora que les había vendido la casa.
Ella todavía vivía en una ciudad y había construido una casa que era casi una réplica exacta de la que habían vendido a esta pareja. Eso en sí mismo era un poco extraño, pero ella se negó a hablar por completo sobre la casa anterior y le cerró la puerta cuando les preguntaron. No están contentos, pero cosas extrañas solo suceden cada pocas semanas, por lo que no es conveniente abandonar el lugar. El último incidente, que yo sepa, fue hace aproximadamente un mes o dos. Bajó el sótano para lavar la ropa y cuando abrió la secadora había un diente encima de la ropa. Ella dice que sintió que algo frío la golpeó en la cara, casi como ser golpeada por una almohada, y se desmayó. Su esposo la encontró un poco más tarde tirada en el suelo. Llamaron a los paramédicos y actualmente se encuentra bien. Ese fue el final de la historia, sin resolución, sin explicación y sin otras cosas raras últimamente. Fue la cosa más rara que jamás había escuchado. Tumbado en el sofá en mi sala de estar, y desde allí puedo mirar por un pasillo de 20 pies y ver a mi madre en la cama leyendo, con la puerta entreabierta. Estoy mirando hacia abajo y su puerta se cierra tan violentamente que sacudió la casa. Ella inmediatamente viene corriendo molesta, como suele hacerlo a menudo, gritándome por golpear su puerta cuando intentaba relajarse. El aspecto más aterrador fue que la vi en la cama a 10 pies de distancia de la puerta. ¿Le dijiste lo que viste? Ella se lo creyó. Sí y sí. Cuando salió corriendo estaba debajo de una manta en el sofá. Sé de los cambios en la presión de aire, cuando el aire acondicionado arranca y el viento, pero no creo que fuera eso. Mi hermana también tuvo una experiencia exactamente de lo mismo, excepto que la puerta se abrió y los pomos de la puerta deben girarse para abrirlos. No tenemos explicación alguna.